Buenos días, bienvenidos al maravilloso mundo de la auditoría. Vamos a continuar con la segunda parte de la explicación del tema 4 de nuestro programa. Empezamos hablando de la aceptación del trabajo de auditoría. Para ello tendríamos que ver la norma sobre contrato de auditoría o carta de encargo. El encargo de auditoría está regulado por la NIA 210, donde se desarrollan las principales condiciones que debe de tener este encargo, de tal manera que se van a desarrollar la responsabilidad de los auditores, la responsabilidad del cliente, los honorarios a percibir, la temporalidad, etcétera. ¿Vale? De esto hablaremos más en la clase de mañana. Por su parte, la estrategia de auditoría, ¿vale?, debe de pensar una serie de condiciones a realizar en nuestro servicio de auditoría. En primer lugar, el alcance, hasta dónde vamos a llegar con la auditoría, el momento de la realización, el momento en el año cuando se va a realizar, la dirección de la auditoría y guiar el desarrollo del plan de la auditoría. Esta estrategia global facilita al auditor la valoración del riesgo de varias cuestiones: los recursos a emplear en las distintas áreas, la cantidad de recursos a asignar para cada área específica, el momento donde se van a emplear esos recursos y el modo en que se gestionan, dirigen y supervisan dichos recursos. Por lo tanto, lo que estamos es haciendo una reflexión sobre los recursos que vamos a emplear y cómo vamos a dividir los estados financieros de nuestros clientes en distintas áreas, comentábamos en la clase anterior, ¿vale?, para realizar nuestro trabajo. En concreto, este concepto de estrategia de auditoría está muy relacionado con el que vimos del plan de auditoría, ¿vale? Porque cambios en unos y otros se condicionan mutuamente. ¿Cuáles son las características que vamos a tener en el encargo? Primero, en primer lugar, tenemos que ser conscientes del marco de información financiera para realizar los estados financieros. Después, aspectos específicos del sector donde se desarrolla la actividad la empresa cliente. La amplitud que vamos a prever de la auditoría. Las relaciones de control entre una empresa dominante y sus componentes en caso de que sea un grupo consolidado. La medida en que los componentes de esta empresa dominante son auditados por otros auditores. La naturaleza de segmentos del negocio a auditar. ¿En qué moneda están expresados los estados financieros? La necesidad de una auditoría de los estados financieros individuales exigida por ley, además de los efectos que esto tendría en la consolidación. Ver si hay disponibilidad o no de auditores internos dentro de la empresa cliente. La utilización por la entidad y organizaciones de servicio y cómo el auditor puede obtener esa evidencia de los controles que realiza. La utilización de evidencia obtenida por otros auditores anteriores si es posible obtenerla. La coordinación de la amplitud y el momento de realización y el efecto que esto va a tener sobre las revisiones de dicha auditoría y la disponibilidad del personal y datos de la empresa cliente para poder realizar dicha auditoría. Todas estas características hay que tenerlas de acuerdo a la hora de hacer el encargo. En cuanto a los objetivos de información, momento de realización y naturaleza de las comunicaciones, también hay que pensar, establecer una estrategia en estas tres cuestiones. En concreto,
el calendario de la entidad para la presentación de la información, ¿vale? Recuerden ustedes que en España hay un periodo para presentar la información financiera, que lo vimos en las primeras clases de esta asignatura y que tienen ustedes que recordar. La organización de reuniones con la dirección y los responsables de gobierno de la entidad para discutir todo lo que sea relacionado con el trabajo de auditoría. Tengo que tener planificado y organizado ese tipo de reuniones. La discusión con la dirección y los responsables de gobierno de la entidad sobre el tipo y el momento previsto para la emisión de los informes y otras comunicaciones, escritas o verbales, incluidas tanto en el informe de auditoría como en la carta de comentarios a la dirección y responsables de la entidad. La discusión con la dirección relativo a las comunicaciones previas con respecto a la situación del trabajo de auditoría. Es decir, tengo que tener preparada, estructurada, unas posibles charlas, unas charlas que van a haber seguro con los directivos, los responsables de la entidad, ¿vale? Sobre todo lo que se concierne a la presentación de los informes financieros y del trabajo de auditoría. La comunicación con auditores de los componentes sobre el tipo de informes previsto y su fecha de emisión. Es decir, si yo estoy auditando la empresa matriz, tengo que tener contacto con los auditores de las componentes del perímetro de consolidación, sean o no de mi firma de auditoría. La naturaleza y el momento previsto para la realización de comunicaciones entre miembros del equipo. ¿Cuándo vamos a hacer la reunión del equipo? Y si hay alguna otra comunicación prevista con terceros, ya sea teniendo en cuenta las responsabilidades legales y contractuales que puedan surgir de esta auditoría. Necesitamos utilizar expertos para realizar la auditoría. Por último, dentro de este aspecto habrá que ver qué factores significativos, actividades preliminares y conocimientos de otros encargos podemos tener en cuenta. Y ahí, bueno, pues tendremos que tener en cuenta la determinación de la importancia relativa, identificación de las áreas donde haya más riesgo de incorrecciones, el impacto del riesgo de esa incorrección, el modo en que el auditor debe de tener una mentalidad inquisitiva para reunir y evaluar la evidencia, de estar siempre atentos y espíritu crítico, los resultados de auditorías anteriores para ver la eficacia del control interno, discusiones con el personal de la firma más de prestar otros servicios para la entidad, la evidencia del compromiso de la dirección con el control interno sólido, el volumen de transacciones que tiene la empresa, la importancia que se le concede al control interno, etc. Hay un montón. Terminamos. El siguiente concepto que vamos a desarrollar es el plan global de auditoría. En este plan global de auditoría vamos a tener un esquema donde en primer lugar, como ya hablamos al principio del tema, vamos a valorar el riesgo, planificar y ver los procedimientos de evaluación del riesgo. Después vamos a dar respuestas al riesgo, es decir, vamos a diseñar procedimientos para ello, apoyando en auditorías anteriores, o desarrollar procedimientos nuevos para hacer en auditorías posteriores. Y por último, vamos a realizar nuestro informe valorando la evidencia obtenida y preparando el informe. Todo ello según las normas internacionales de auditoría, recogidas la primera en la NIA 315, la segunda la 330, como ustedes ya saben, y teniendo en cuenta todas las normas internacionales de auditoría relativas al informe, que son las del grupo 7, del 700 en adelante. Nuestro plan de auditoría tenía que tener en cuenta, como ustedes saben, la naturaleza, el momento de realización y la extensión de los procedimientos planificados, según se recoge en la NIA 315, la naturaleza, el momento de realización y de extensión de estos procesos relativos a las afirmaciones y otros procedimientos de auditoría planificados cuya realización se requiere para que el encargo se realice según la normativa actual, ¿vale? Por lo tanto, el plan de auditoría
tiene 3 cuestiones claras: qué, cuándo y cómo. Naturaleza, momento y extensión. Los procedimientos a disposición del auditor para valorar el riesgo. A este respecto hay que ver cómo se hace. Entonces, evidentemente, hay 3 grandes núcleos. En primer lugar, a través de la dirección y otro personal, con nuestras charlas o lo que sea, a través de la observación y de la inspección, hecha directamente por el propio auditor sobre el proceso y el negocio, y por último, a través de los procedimientos analíticos. ¿Qué información puede ser útil? Bueno, vamos a desarrollar aquí un montón de condiciones que pueden ser útiles, ¿vale?, para desarrollar este plan de auditoría. En primer lugar, a través de sus trabajos previos de la entidad o su experiencia en otro sector. Y ahí en esta transparencia tienen ustedes un montón de posibilidades que nos dan información útil para elaborar nuestro plan de auditoría. Examinar la estructura de constitución y los estatutos, leer las actas del Consejo de Administración, analizar los estados financieros recientes, impuestos, etc. Familiarizarse con la legislación existente y estudiar el ramo, el sector de la industria donde nuestro cliente opera. En segundo lugar, tendremos que conocer el tipo de negocio, el tipo de productos o servicios que suministra, su estructura de capital, sus relaciones con otras empresas del grupo y vinculadas, su zona de influencia comercial, sus métodos de producción y distribución, la estructura organizativa, ¿vale?, la legislación vigente y los documentos internos como manual de política y de procedimientos de la empresa. ¿Cómo vamos a obtener esa información? Bueno, en primer lugar, mediante la que se le solicita al propio personal de la entidad sobre documentos ocurridos en la compañía y legislación específica del negocio. También de los papeles del trabajo de años anteriores, si son disponibles, bien porque hemos hecho nosotros la auditoría, bien si por el auditor anterior nos la deja, ¿vale? Y por supuesto de las cuentas anuales de otras entidades del sector. También podemos obtener datos interesantes para saber cómo debería de marchar el negocio de nuestro cliente. Obviamente, otra forma de obtener la información es realizando una visita a las instalaciones de la entidad para observarlas, ¿vale? Tanto que podemos visitar las instalaciones principales, las oficinas y las sucursales. De esta forma también podemos tener una comunicación con el comité de auditoría, si la empresa dispusiera de ella, y la realización de procedimientos analíticos. Esto ustedes ya lo están estudiando en la asignatura de análisis financiero. Con ello vamos a intentar evaluar la información financiera mediante ratios simples, modelos matemáticos o estadísticos de regresión, y cumpliendo los siguientes cálculos: pasos. Identificación de los cálculos y comparaciones a realizar, estimar los resultados posibles, hacer comparaciones, análisis de los datos y identificación de las diferencias significativas, ¿vale? Ver por qué surgen estas diferencias y determinar los efectos que estas diferencias van a tener en nuestra planificación de la auditoría. Estos tipos de cálculos, como ustedes saben, pues van a ser la comparación de valores absolutos, una cifra con otra, el análisis vertical, el análisis de ratios y el análisis de tendencia. Y con esto termina el tema 4.